¿Por qué la reencarnación fue prohibida en la Iglesia? Durante siglos, la humanidad ha contemplado el misterio de la vida después de la muerte. ¿Es nuestro paso por este mundo un viaje único, o acaso regresamos una y otra vez, atrapados en el ciclo del renacimiento? Lo que muchos no saben es que hubo un tiempo en el que la idea de la reencarnación no solo era aceptada, sino que formaba parte de ciertas enseñanzas cristianas tempranas. Sin embargo, en un momento crucial de la historia, este conocimiento fue prohibido, censurado y condenado como herejía. ¿Por qué la Iglesia eliminó toda referencia a la reencarnación de sus doctrinas oficiales? ¿Qué intereses había detrás de esta supresión? ¿Y acaso es posible que aún existan rastros ocultos de esta enseñanza en textos sagrados? Prepárate para descubrir los secretos que fueron erradicados de la historia, las razones ocultas tras esta prohibición, y cómo este conocimiento sigue influyendo en las creencias espirituales del mundo moderno. Esto es 7 símbolos, y hoy desentrañamos uno de los misterios más profundos de la fe. La idea de la reencarnación no es exclusiva del hinduismo o el budismo. De hecho, en la antigüedad, muchas culturas creían en la transmigración del alma. Los antiguos egipcios, los druidas celtas, los pitagóricos e incluso ciertos grupos dentro del judaísmo tenían enseñanzas sobre la existencia de vidas múltiples. Pero, ¿qué hay del cristianismo primitivo? En los primeros siglos de la era cristiana, ciertos grupos gnósticos y algunos de los padres de la Iglesia sostenían la idea de que el alma renacía hasta alcanzar su purificación. Orígenes de Alejandría, 185 a 253 después de Cristo, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo primitivo, escribió sobre la preexistencia del alma y su viaje a través de múltiples vidas. Para Orígenes, la reencarnación no era solo una posibilidad, sino un mecanismo divino de aprendizaje y evolución. Sin embargo, siglos después, sus enseñanzas fueron condenadas como herejía. Aquí es donde entra en juego la censura de la reencarnación. En el año 553 después de Cristo, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, el emperador Justiniano, junto con sectores de la Iglesia, decidió erradicar esta creencia. Se decretó que cualquiera que afirmara la preexistencia del alma sería considerado anatema, es decir, excomulgado. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? Algunos historiadores y estudiosos sugieren que la reencarnación representaba un problema para el poder eclesiástico. Si las almas tenían múltiples oportunidades de redención a través de varias vidas, ¿qué necesidad había de un juicio final absoluto o de depender de la intermediación de la Iglesia para la salvación? Al prohibir la reencarnación, se establecía una estructura de poder basada en el concepto de una única vida, un único juicio y la necesidad de cumplir con los dogmas establecidos. Aunque la reencarnación fue oficialmente condenada en la doctrina cristiana, rastros de esta idea aún pueden encontrarse en ciertos textos bíblicos y en la tradición esotérica cristiana. ¿Es posible que este conocimiento no se haya perdido del todo, sino que simplemente haya quedado oculto a los ojos de la mayoría? Si bien la Iglesia rechazó oficialmente la reencarnación, hay fragmentos en la Biblia que parecen insinuarla. Algunos pasajes han sido objeto de debate entre teólogos y esoteristas, pues sugieren la posibilidad de que el alma viva múltiples vidas. Uno de los ejemplos más intrigantes se encuentra en el Evangelio de Mateo 11:14, cuando Jesús dice a sus discípulos: «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió siglos antes de Juan el Bautista. Esta declaración de Jesús ha sido interpretada por algunos como una confirmación de que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Más adelante, en Mateo 17, 10 a 13, los discípulos preguntan a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús responde: Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Si la reencarnación era una idea completamente ajena al cristianismo, ¿por qué Jesús haría esta afirmación? Otro pasaje clave está en Juan 9:1 a 2, cuando Jesús y sus discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntan: Rabí, ¿quién pecó,
este o sus padres para que haya nacido ciego? Este es un detalle revelador, porque implica que los discípulos creían en la posibilidad de que el hombre hubiera pecado antes de su nacimiento, lo que solo tendría sentido si existiera la reencarnación. Jesús no corrige su pregunta ni niega la posibilidad de que el alma pueda haber existido antes. Además de los textos bíblicos oficiales, existen otros documentos antiguos que fueron excluidos del canon por la Iglesia. El Evangelio de Tomás, un texto gnóstico descubierto en Nag Hammadi en 1945, contiene enseñanzas atribuidas a Jesús que parecen alinearse con la idea de la preexistencia del alma. Uno de sus pasajes dice: «Feliz aquel que existía antes de llegar a la existencia». Esto sugiere que el alma podría haber tenido una existencia anterior antes de nacer en este mundo. Estos fragmentos, aunque eliminados del dogma oficial, siguen siendo objeto de estudio entre los buscadores de conocimiento esotérico. Si la reencarnación estaba presente en algunas enseñanzas de Jesús y era aceptada por ciertos grupos de los primeros cristianos, la gran pregunta es, ¿por qué fue eliminada de la doctrina oficial de la Iglesia? En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea, una reunión en la que se definirían las bases del cristianismo oficial. En este concilio se decidió qué evangelios serían aceptados en la Biblia y cuáles serían considerados herejía. Si bien el tema de la reencarnación no fue directamente tratado en Nicea, este evento sentó el precedente para que la Iglesia controlara la narrativa religiosa, eliminando ideas que no servían a sus intereses. Uno de los primeros teólogos cristianos, Orígenes de Alejandría, siglo III después de Cristo, enseñó que el alma existía antes de nacer y podía reencarnar múltiples veces en su camino hacia la purificación. Sin embargo, siglos después, en el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553 después de Cristo, el emperador Justiniano I declaró la enseñanza de Orígenes como herejía. En este concilio, la Iglesia condenó la preexistencia del alma con el siguiente decreto: si alguno afirma la fabulosa preexistencia de las almas y la monstruosa restauración que de ella se sigue, sea anatema. Esto marcó el momento en que la creencia en la reencarnación fue oficialmente borrada del cristianismo occidental. La eliminación de la reencarnación de la doctrina cristiana no fue un simple cambio teológico, sino una estrategia de control espiritual. Si las personas creían que tenían múltiples vidas para evolucionar y corregir sus errores, la Iglesia perdía poder sobre ellas. Pero al imponer la idea de que solo tenemos una única vida y que después nos espera el juicio eterno, la Iglesia ganó un mecanismo de control total sobre el destino de las almas. Este miedo al castigo eterno se convirtió en una herramienta poderosa para someter a la población, asegurando la obediencia a la institución eclesiástica. Aunque la Iglesia intentó erradicar esta creencia, la reencarnación nunca desapareció por completo. En el cristianismo gnóstico, algunos grupos secretos continuaron enseñando la preexistencia del alma. En el sufismo islámico se habla de la evolución espiritual a través de múltiples vidas. Y en el hinduismo y el budismo, la reencarnación sigue siendo una pieza central de su cosmovisión. Incluso en tiempos modernos, miles de personas han reportado experiencias de regresión a vidas pasadas, lo que refuerza la idea de que el alma no muere con el cuerpo físico. Si la reencarnación fue prohibida por la Iglesia para mantener el control, ¿qué podemos hacer hoy para recuperar este conocimiento y aplicarlo en nuestra vida? A lo largo de la historia, místicos, chamanes y sabios han desarrollado métodos para acceder a los recuerdos del alma, comprender nuestras vidas pasadas y usar esta sabiduría para evolucionar espiritualmente. Veamos algunas técnicas que pueden ayudarnos a reconectarnos con este conocimiento oculto. 1. Regresión a vidas pasadas. Uno de los métodos más conocidos para explorar la reencarnación es la hipnosis regresiva. Esta técnica permite acceder al subconsciente y revivir recuerdos de supuestas vidas anteriores. Muchos terapeutas han documentado casos en los que personas recuerdan nombres, lugares e idiomas que nunca estudiaron, pero que coinciden con datos históricos reales. Ejemplo, en los estudios del psiquiatra Dr. Brian Weiss,
Pacientes bajo hipnosis recordaron detalles de vidas pasadas con una precisión impresionante. Pero no es necesario someterse a hipnosis para acceder a estos recuerdos. Existen otros caminos. 2. Sueños y visiones espontáneas. El alma muchas veces nos habla a través de los sueños. Algunas personas experimentan visiones vívidas de lugares que nunca han visitado o escenas de otras épocas que sienten extrañamente familiares. Si alguna vez has tenido un sueño que parecía más real que la vida misma, podría ser un fragmento de una memoria pasada. Para potenciar esta conexión, lleva un diario de sueños y anota cualquier imagen o sensación que se repita. Antes de dormir, realiza una meditación con la intención de recordar experiencias de otras vidas y observa si hay patrones recurrentes en tus sueños, como ciertos lugares, personas o eventos históricos. 3. Afinidad inexplicable con ciertas culturas o épocas. ¿Alguna vez te has sentido extrañamente atraído por una civilización antigua, un país o una época específica sin razón aparente? Muchas personas sienten una conexión profunda con el Antiguo Egipto, la Edad Media o civilizaciones desaparecidas. Algunos descubren que tienen facilidad para aprender un idioma en particular, como si ya lo hubieran hablado antes. Otros experimentan fobias o traumas inexplicables que podrían estar ligados a eventos de una vida anterior. Por ejemplo, miedo irracional al agua que podría provenir de una muerte por ahogamiento en otra existencia. Prestar atención a estas afinidades puede dar pistas sobre nuestro pasado espiritual. 4. Meditación y acceso al registro akáshico. En diversas tradiciones espirituales se habla de una especie de biblioteca cósmica, donde se registran todas las experiencias del alma a través de las eras. Este conocimiento es conocido como los registros akáshicos. Algunos místicos afirman que es posible acceder a esta información a través de la meditación profunda y la expansión de la conciencia. Para intentarlo, encuentra un lugar tranquilo y entra en un estado de relajación profunda. Visualiza una gran biblioteca llena de libros, donde cada libro representa una vida pasada. Pide mentalmente permiso para acceder a la información que más necesitas en este momento y presta atención a las imágenes, palabras o sensaciones que aparezcan. Este tipo de práctica requiere paciencia y concentración, pero puede ofrecer revelaciones sorprendentes. ¿Por qué es importante recuperar este conocimiento? La creencia en una sola vida puede generar miedo a la muerte y urgencia por lograrlo todo en poco tiempo. En cambio, ver la reencarnación como un proceso natural nos da una perspectiva más amplia. La muerte es solo una transición. Nuestras acciones influyen en futuras vidas y cada encuentro tiene un propósito más profundo. Durante siglos, este conocimiento fue ocultado, pero el alma recuerda en sueños, visiones y sensaciones inexplicables. Los antiguos sabios lo sabían. No somos pasajeros de una vida efímera, sino viajeros eternos. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿por qué nos prohibieron creer en ello? Déjalo en los comentarios y sigamos explorando juntos los misterios del alma. Si este conocimiento resuena contigo, apoya el canal dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita. Esto es 7 símbolos. Hasta la próxima revelación.